¿Qué tal, Paola? ¿Tú qué tal para este tema? ¿Cómo te Bueno, me siento como un poco como una biblioteca. ¿Quién quiere un libro? ¿Quién quiere un libro? La biblioteca de Babel en la mochila. Un poco, me pesa, el 500 conocimiento kilos. pesa. Este está súper chévere, de ese voy a hablar porque es uno muy contemporáneo sobre fenómenos pop de feminismo como contemporáneo, dado como los términos más contemporáneos. Pero bueno, antes que nada, primero que todo, queremos agradecerles por la espera. Estábamos como una cuestión ahí medio logística porque como ven, somos unas millennials casi tirando a baby boomers porque, Dios mío, nos cuesta que no, que un celular, que el otro, entonces nos está costando, ni ya sabemos si estamos transmitiendo bien en vivo. Diría que no. No sé, quizá. Vamos a apuntar a lo presencial, ya. Somos los que somos, estamos los que estamos. O sea, estamos los que estamos y somos los que somos. Sí. Pero, pues nada, primero antes que nada, presentarnos. Bueno, somos Paola Fernández, que ella es filósofa y doctoranda en educación, y yo, que no sé si me va el micrófono, pero bueno, me llamo Florencia Franco y soy psicóloga, especialista en violencia machista. Esto nunca lo digo porque no cabe, pero bueno, hoy sí que cabe. Hoy sí cabe. Y bueno, psicoanalista, así que nada, ojalá que mi experiencia profesional, bueno, hice un posgrado en feminismo y LGTBI también en la UE, que me sirva para el tema de hoy, que como dije es escabroso y tiene, bueno, está lleno de vicisitudes, podemos decir. Bueno, y antes que nada, también de pronto, bueno, le pedimos a Ramón si nos puede prender el aire por si no nos asamos aquí. Muchísimas gracias. Y también, antes estamos como muy pero es que, bueno, vamos a hacer un disclaimer importante, y es que las posiciones encontradas por parte de estas dos comensales no representan lo que puede llegar a opinar el sitio Cronopios. Puede ser solamente desde nuestras opiniones particulares. Intentaremos ser objetivas, pero es imposible serlo. Y pues bueno, empezaremos a hablar. El tema de hoy, bueno, masculinidades o nuevas masculinidades, mejor dicho, disidencias e incels. No sé si quieres empezar por el apellido, ¿no? Incels, que es como la cuestión contemporánea de la que, bueno, se está hablando hoy en día. Contemporáneo el término, como hoy nos gusta poner casillas, etiqueta, ¿no? Un poco a todo. Pero ¿qué tanto? ¿Por qué dices que no? Porque el término nació en 1998, porque una socióloga canadiense lo acuñó para hablar de un fenómeno de hombres que de alguna forma habían caído en un celibato involuntario por su incapacidad quizá de relacionarse con el sexo opuesto de manera sexoafectiva. Es gracioso el término, celibato involuntario, o sea, parece de comedia. Sí, y lo es. Es un chiste. Pero inicialmente ella lo estaba diagnosticando y pensando como una problemática la cual tenía que ser estudiada, pero posteriormente en todos estos foros un poquitico, no de web porque no son, pero como de un tipo de web distinta como 4chan, empezaron a reacuñar, pues 4chan es bastante problemático porque como no hay un rostro para aquello que se dice, entonces se puede terminar diciendo cualquier cosa. Se empezó como a reacuñar este término y a reapropiar, ¿sí? Si hacemos una suerte de equivalencia sería como, a ver, guardando las proporciones, como la comunidad queer que reapropió un término peyorativo y un término de decirle los raritos, lo reacuñó precisamente para decir si somos los raritos y qué. Entonces de alguna forma la comunidad incel, digamos, reapropió este término con cierta misoginia. Claro, bueno, es que aquí lo que tenemos es, por un lado, claro, estas personas que se dicen incels o les dicen incels, que de alguna manera ponen en el otro, en la otra, en este caso, la responsabilidad de la no relación sexual, podríamos decir, ¿no? Es decir, el hecho de que no se produzca el encuentro se debe a la mujer, a que las mujeres, bueno, hoy en día reivindican su lugar en la sociedad, a que reivindican el feminismo, a que quieren ser libres. Hicimos un video, no sé si lo habéis visto, algunos supongo que sí, los que nos siguen, pero un poco parodiando, ¿no?, esta cuestión del incel que está en su casa viendo videojuegos con su madre que le está cocinando y todavía vive con la madre, no sé, a la edad que tenga, comiendo papitas Lay's, yo qué sé, y preguntándose por qué las mujeres no le responden en Instagram, ¿no? O recién mismo una compañera de aquí presente, que no voy a nombrar, por supuesto, porque es confidencial, pero me decía que una persona con la que empiezas a escribirse a través de conocerse por una web de citas, de Tinder, una de estas, de repente empiezan a hablar por WhatsApp y ya le envía una foto medio semidesnudo, ¿no? Y es como, bueno, claro, ¿por qué será que no les responden, no? Es decir, pero claro, aquí lo primero que creo que salta a la vista es esta cuestión de no responsabilidad subjetiva, incluso de subjetivación, ¿no? Yo no tengo nada que ver con esto que me pasa.
me da la impresión a mí. Sí, claro, yo creo que aquí hay un problema y ya entonces empecemos con cuestiones, y es que de alguna manera todo aquello que, y ya, llamémoslo de parte y parte como si hubieran partes, todo aquello que se relaciona con la otredad, de alguna forma es aquello que me puede atacar. Entonces, si nosotros partimos de la concepción de todo aquello que sea otro, de alguna manera es el enemigo, pues suceden este tipo de situaciones. A mí me parece importante hacer hincapié, porque también vamos a hablar de disidencias, de una diferencia muy importante y de la edificación de la comunidad y de las disidencias de género. Todo esto empezó hace muchísimo más tiempo que Simone de Beauvoir, pero la primera que lo hizo más explícito y lo puso como en el parangón fue Simone de Beauvoir en El segundo sexo. En El segundo sexo, Simone de Beauvoir acuñando algo que ya hablaba del existencialismo, y bueno, Simone de Beauvoir tiene un vínculo sexoafectivo con Sartre, entonces entre los dos de alguna manera confluyen en lo que es el existencialismo francés contemporáneo. Decía que la existencia precede a la esencia, el existencialismo, es decir, que en la medida que nosotros existimos, somos. No hay una predeterminación de lo humano en general, porque de alguna forma siempre se pensaba que si se nace humano, hay como unas categorizaciones del humano, desde Aristóteles, que lo dice en la Ética Nicomaquea. El ser humano es un animal racional, es un animal social y busca como fin último la felicidad. Y eso de alguna forma era el ser humano y ya, y de alguna manera tenía una como preesencialidad. Lo que se da cuenta el existencialismo es que no hay una esencia previa al nacimiento, sino que en la medida que existimos nos vamos haciendo a nosotros mismos. Simone de Beauvoir, tomando, por supuesto, ya también existencialista, lo relacionó con el ser mujer. En El segundo sexo, Simone de Beauvoir se da cuenta y diagnostica que la mujer siempre ha sido lo otro. ¿Cómo lo otro? Pues porque la historia de la humanidad de alguna forma había sido pensada para el varón. Estamos hablando hasta la segunda ola del feminismo que encarna Simone de Beauvoir. Por y para el varón. Por y para el varón, en tanto que es por y para el varón. Cuando hablan de los derechos del hombre y del ciudadano, eran los derechos del hombre y del ciudadano. O sea, ahí en ese momento no había la figura femenina. Lo que se da cuenta Simone de Beauvoir entonces es que como la mujer siempre era la relación con lo otro, era lo otro del varón, pues entonces tenía una posibilidad muy interesante y era edificarse a sí misma. Es decir, entonces, ¿qué es ser mujer? Diagnostica entonces que hay algo que se llama el eterno femenino, y es que hay unos roles que se le atribuyen al ser mujer que son, bueno, hegemónicamente había sido pues ser la cuidadora, ser una ama de casa, digamos como que ser una madre, el rol de cuidado, sí. Bueno, que analiza también la menstruación, o sea, analiza cuestiones que de alguna manera le daban un lugar a la mujer en el mundo hasta dentro de las mismas concepciones biológicas. Y entonces dice, no, la mujer no nace, sino que, y esta frase es sumamente representativa, llega a serlo. ¿Y qué significa esto? En relación al existencialismo, que en la medida que existimos, somos, que no tenemos una predeterminación para ser. Y aquí nace la distinción entre sexo y género, porque el sexo de alguna manera sería con lo que nacemos, la esencialidad, la genitalidad que no determina la expresión con la cual nos relacionamos con el mundo. Y ahí, de alguna manera, género y sexo, aunque Simone de Beauvoir es muy criticada en ocasiones también, porque, bueno, no hace la relación explícita con disidencias y demás, pero sería muy ahistórico pensarlo. Pero entonces aquí hacemos una diferenciación entre la genitalidad y la expresión de género. Total, claro, la cuestión de la diferencia sexual anatómica, ¿no? Freud lo va a llamar así en su momento, y va a intentar ahondar en qué es lo que define también, ¿no? a la mujer, qué quiere la mujer, se va a empezar a preguntar sobre la mujer como si fuese el misterio, ¿no? La cuestión está que siempre ha quedado en el margen de lo misterioso, lo otro, lo que nadie conoce, nadie sabe, ¿no? Todos los estudios médicos que conocemos, psicológicos la mayoría y tal, se han hecho estudiando al hombre, ¿no? Desde el hombre al hombre. Esto es una realidad, es decir, que hasta no hace mucho solo había un sexo, podríamos decir, un solo sexo, que era el varón, que era el masculino. Pero luego es verdad que ya ahora incluso tendríamos otro problema, yo diría, que es la cuestión de la epistemología binaria. Es decir, también está la cuestión de que hemos pensado al sexo, el sexo que no, de eso no sabemos nada, por decirlo así. Es decir, ¿qué significa? ¿Qué sentido tiene tener una vagina o tener un pene? ¿Qué significa eso? Bueno, de entrada podríamos decir que no significa nada. Simplemente nosotros interpretamos eso que no significa nada y le damos significación. Es decir, que a lo real del sexo, esto ya es más lacaniano, podemos decir,
a lo real del sexo, aquello que no podemos de alguna manera explicar, llegar a abordar del todo, llegar a comprender del todo, porque de entrada no nos da un deber ser, no nos explica, no nos da un sentido, nosotros lo vamos a dotar de sentido. ¿En función de qué? Del discurso de turno. Entonces aquí es verdad que empezamos con la cuestión del género. Hasta no hace mucho se pensó que eran realidades biológicas. Ser mujer era tener vagina y por tanto ser madre y ama de casa y todo esto que decíamos. Ser hombre era ser viril, fuerte, deseante. Creo que aquí también hay una diferencia interesante. El hombre era el deseante, el pudiente, el proveedor, el que hacía, el que se afirmaba como sujeto. Esto lo va a decir Beauvoir también. Mientras la mujer quedaba en condición de objeto, objeto deseado. Es decir, objeto que se presta a la mirada del otro. Hace no mucho una paciente me dijo, las mujeres hemos sido siempre lo que los hombres quieren que seamos. Es decir, de alguna manera como ubicadas allí en el fantasma masculino, respondiendo a ese fantasma masculino. Evidentemente esto ha cambiado en los últimos años sobre todo y está cambiando, pero estos roles estaban bastante definidos y esto es lo que llamamos género también. Toda esa carga simbólica que se va a hacer sobre eso que de entrada no tiene una significación, que es el sexo anatómico. Entonces, podríamos decir, como dice Paul Preciado, que el género no es evidentemente ninguna realidad biológica, sino más bien una ficción política. Ficción política en el sentido de un constructo social que vamos a dotar de significación en función del discurso operante. Y ahí es donde Paul Preciado también da una definición muy importante de, claro, esto que, bueno, incluso antes de Paul Preciado, Judith Butler, cuando habla de la performance, ¿no? La performatividad de género. Exacto, la performatividad del género, la performance de los géneros. Lo que va a decir justamente es que nosotros constantemente actuamos un guión, un personaje, podríamos decir, dentro de una especie de película escrita por otro, ¿no? Es decir, dentro de la película o el teatro del mundo, incluso diríamos, todos actuamos un personaje dentro del teatro del mundo. Actuar es llevar al acto, es incorporar un guión y actuarlo. ¿Con qué lo actuamos? Con el cuerpo. Entonces Paul Preciado va a decir, el cuerpo es la somateca, es el archivo histórico de la cultura. El cuerpo es donde se escribe y donde se va justamente a escribir el género y a hacer que se actúe esa performance. Todos de alguna manera actuamos todavía, porque en ese sentido es verdad que hoy en día creo que a veces nos creemos muy deconstruidos y muy más allá de todo, pero esto sigue operando desde el inconsciente, podemos decir, muy fuertemente, incluso hoy, que a veces nos cuesta diferenciar hasta qué punto algo que hacemos habitualmente corresponde realmente a nuestro deseo o a nuestra biología, o es algo impuesto y que se nos ha cargado o que interpretamos sin saber por qué lo hacemos, ¿no? Como que esto también está presente todo el tiempo. Y como está presente todo el tiempo, yo creo que caemos en una cuestión y es una suerte de nostalgia de género. Como de alguna manera el género ha devenido la construcción personal autónoma y libre. Como ya sabemos, Foucault, Derrida lo hablaban, que de alguna manera la identidad, ese gran constructo sobre el cual se había basado toda la filosofía occidental, que era la noción del yo soy esto, y ese yo había dominado el mundo. De alguna forma ese yo se deconstruye cuando nos damos cuenta que la tradición y la cultura es la que demarca la identidad, no el yo como un sujeto aislado. O sea, de alguna forma la historia de la filosofía puso siempre al yo como un yo grande, como un yo constituido, como un yo de pe a pa, de principio a fin, y de alguna manera que podía como dominar el mundo, dado hasta Descartes lo decía con el cogito ergo sum, el pensamiento me daba existencia y me ponía a mí como existente, mientras que filósofos como Foucault, como Derrida, empiezan a pensarse que la identidad es una ficción, que la identidad realmente es un constructo y la identidad viene dado es por la cultura, viene dado, reconstruye el sujeto sin identidad, pensándose que esa idea de que tenemos algo que realmente nos define se empieza a caer cuando estamos en relación con nosotros. Y cuando aparece esto, yo creo que cuando nos damos cuenta que la identidad se pierde, de alguna forma uno dice, vale, yo nací, que eso me parece también bien interesante, que espero que desaparezca, y este cuento de la revelación de género, cuando estamos, ¿no? Entonces está la mujer embarazada, Tini, es rosa, es azul, jaja. Tengo una amiga, ya concluyo la idea anterior, solamente lo pongo como ejemplo, tengo una amiga
que junto con su esposo, está embarazada, junto con su esposo le ha dicho explícitamente al pediatra que no le diga el género de su bebé. Saben que es uno, al menos quería saber si venía 1, 2, 3, pues como por saber cuántos pañales compraba, pero dijo, no quiero saber su género. Todos los amigos, excepto yo, pero todos los demás estaban como, pero ¿por qué? ¿Y qué regalo le vamos a dar? Y es como, pues no sé, dale ropa, pero ¿qué ropa? Es como, de alguna forma, claro, el color de la ropita, el juguete que se compra, las cuestiones que se van a comprar están demarcadas por la genitalidad. Entonces, claro, si nosotros estaban demarcadas por la genitalidad, si hoy en día, 2024, a mis amigos bastante progres también, les es disonante y no saben qué hacer en ese baby shower, imagínense en el momento en el que de verdad, o sea, nos dimos cuenta que la identidad no la acompañaba la genitalidad, que una de las cuestiones básicas que nosotros poníamos en nuestro DNI, que es nombre, aquí me parece raro en España que pongan padre y madre, pero bueno, nombre, estatura, bueno, para que te reconozcan cuando vas pasando por aduana, yo qué sé, pero por migración, perdón, no somos paquetes, perdón, por migración, pero aparece una cuestión... Estamos cerca de serlo, pronto. Una cuestión fundamental era el sexo, o sea, de alguna forma está allí como una distinción que nos hace otra cosa. Cuando perdimos entonces la identidad de género, o sea, cuando perdimos una identidad sesgada por el sexo, sino dada por el género y lo cultural, empezó a aparecer los fenómenos que suceden hoy en día, que es una nostalgia de género. Y es algo que es un fenómeno de lo incel contemporáneo, no ese fenómeno de diagnosticar que había o hablamos hombres. hace poco de Rorro y de Strado, también, como es que también esta cuestión allá. de reivindicar aquello que dejamos de ser, si se quiere, ¿no? Esta cuestión de esta nostalgia de aquello que dejamos de ser, entre comillas, porque ¿quién ha dicho que hoy en día, pese al feminismo que ha liberado, empoderado a la mujer y tal, no podamos elegir ser transwife? Yo qué sé, la que quiera, pues ahí... lo importante creo es poder elegir. Antes era una imposición, hoy en día una puede decidir, entre comillas, porque ahí entramos en también muchas vicisitudes, a ver hasta qué punto una elige o no, o puede elegir en función de sus circunstancias, ¿no? Pero bueno, hablabas de algo muy importante que es la identidad, y claro, no podemos hablar de género sin hablar de identificaciones. Es decir, la identidad, lo que llamamos identidad, está constituido en función de procesos identificatorios. Justamente como no podemos saber qué es ser un hombre o qué es ser una mujer, más allá de los disfraces que nos provee lo que se dice el género, justamente nos acatamos de este tipo de rasgos identificatorios que nos brindan y nos dicen qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. Es decir, el género va a venir a responder a la pregunta que falta, es decir, a una pregunta que no tiene respuesta, que es ¿qué es ser una mujer? Esto se ha planteado desde el psicoanálisis muchísimo hasta el día de hoy y Simone de Beauvoir, de alguna manera, el que quiere una mujer, también lo rodea. Yo no estoy tan segura de por qué no podemos plantearnos también lo contrario, es decir, ¿qué es un hombre? Yo qué sé, o sea, podemos hablar de masculinidad, que es lo que haremos ahora, y ya tendríamos que entrar como en ese tema, ¿no? ¿Qué es la masculinidad? Porque claro, ser un hombre, quizás no es ser necesariamente masculino. Hoy en día tenemos hombres que no se definen como la masculinidad tradicional, como hombres viriles, potentes, deseantes, fuertes, proveedores, galantes. Esto ha sido un peso también para el mismo hombre, es decir, o para los mismos hombres, que ha recaído sobre ellos y que de hecho ese peso ha caído por su propio peso en el discurso popular y en la vida cotidiana. ¿Quién es capaz de aguantar eso? Obvio que quedan hombres todavía así, por supuesto, y ahí tenemos los incels y en parte. Pero digamos que ¿quién puede cargar sobre sí con algo que para mí, en mi opinión, justamente es todo lo contrario a lo que define a un ser humano, ¿no? Un ser humano se define por también su vulnerabilidad, sus inseguridades, sus preguntas, ¿no? Preguntas existenciales, preguntas sin respuesta, ¿no? Y la masculinidad justamente no da lugar a nada que tenga que ver con esto. Y por eso también es una maquinaria de producción de violencia. Y esto sí que lo voy a decir. No los hombres son violentos. Yo trabajo en un centro de violencia. Yo diría que la masculinidad es una maquinaria de producción de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo hombre puede que se identifique con la masculinidad, o al menos la masculinidad hegemónica, por supuesto, porque ahí después estará lo que cada uno reinvente hoy en día o resignifique como que es ser masculino, ¿no? O que es ser hombre. Pero la masculinidad como tal, como nos la han vendido, yo creo que realmente produce violencia porque no da lugar a nada que tenga que ver con la vulnerabilidad humana,
la fragilidad, la angustia, las preguntas, el no saber hacer con algo, el no saber hacer con el otro sexo. Sí, yo creo que aquí, había el eterno femenino acarreó, este eterno femenino que diagnostica Simone de Beauvoir, acarreó precisamente también un eterno masculino. O sea, de alguna manera el varón sí se determinaba a sí mismo, en tanto fue libre durante mucho más tiempo que la mujer que estaba supeditada al varón, tanto así que Virginia Woolf lo primero que decía en Una habitación propia es que una mujer para ser independiente necesita una habitación propia de independencia económica, y lo decía una mujer con poder que cada vez que iba a una biblioteca le preguntaban dónde está su esposo. O sea, imagínense. Obviamente ya no estamos en ese lugar de enunciación, sin embargo, sí que es cierto que el eterno femenino acarrea también el eterno masculino, que tiene mucho peso. Aquí, por ejemplo, tenía un cuadro comparativo sobre cuando alguien se comporta de determinado modo, qué se ha pensado dentro del eterno, como del eterno mito de género sobre cada uno de los roles de género. Por ejemplo, si alguien se comporta activo, si es niña es nerviosa y si es niño es inquieto. Si alguien se comporta insistente, si es niña es terca y si es niño es tenaz. Si alguien se comporta sensible, si es niña es delicada y si es hombre es afeminado. Si alguien se comporta desenvuelto, si es niña es grosera y si es niño es seguro de sí mismo. Si alguien se comporta desinhibida, si es niña es pícara, si es niño es simpático. Si alguien se comporta obediente, si es niña es dócil, si es niño es débil. Si alguien se comporta temperamental, si es niña, es histérica. Y si es niño, es apasionado. ¿Sí por histérica? ¿Me estás diciendo histérica? También. Psicoanálisis. Yo digo aquí también, es como que ella encarna el psicoanálisis. Para mí, pues, en esta charla. Bueno, y podemos... Es que si es audaz, si alguien se comporta audaz, es impulsiva si es niña o actúa sin pensar, y valiente si es niño. Introvertido, si es niña es tímida, si es niño piensa bien las cosas. Curioso, si es niña es preguntona, si es niño es inteligente. Prudente, si es niña es juiciosa, si es niño es cobarde. Y bueno, y la lista sigue porque si no me quedo aquí haciendo esta enumeración. Pero esto de alguna manera no solamente, es que a mí me parece muy complejo y yo quiero aquí hacer un hincapié y una postura. Cada vez que yo me digo a mí misma feminista, soy feminista, lo soy, salgo del armario feminista. ¿Qué es ser feminista? ¿Qué es ser feminista? Querida, ¿Cómo la definimos? A ver, el problema es que hoy en día creo que es una cuestión, sí es una cuestión política, todo lo personal es político. Sin embargo, cada vez que se acarrea el feminismo, se tergiversa con un embrismo del cual no se es fruto. Sí que es claro que el feminismo tiene tantas vertientes como lo tienen las corrientes filosóficas. Cada vez que a mí me dicen, yo soy filósofa, y me dicen, ay, ¿sabes de filosofía? Háblame de algo. ¿De qué, tonto? O sea, ¿de qué quieres que te hable? Igual, cuando me autoproclamo feminista, lo que estoy diciendo es que tengo una postura frente a mi rol de género, que me identifico como un sujeto político, que me identifico dentro de unas luchas que hasta el sol de hoy considero que no siguen siendo igualitarias, porque sigo pensando que no hay paridad de género en cuestiones económicas sobre todas las cosas, por muchos motivos, pero podemos decantarnos en eso. Pero no con eso estoy diciendo, no sé, a ver, yo tengo pareja y es un varón y no le corto el pene cada vez que duerme. O sea, ni con eso estoy diciendo solamente me sirves para procrear, para nada. Porque por supuesto entiendo que cuando se habla de feminismo se habla de una posición política, ética, filosófica que se da de cara a unas luchas que buscan la equidad, ¿sí? Y que hay muchos discursos que, si bien están enmarcados dentro del feminismo tan plural como lo puede ser esta cuarta ola de feminismo que tiene tantas vertientes, no me considero dentro de la radicalización de la es que la palabra opresión masculina me parece espantosa, no, de alguna manera de poner nuevamente un villano dentro de las mismas lógicas patriarcales. Si yo pongo como villano al varón, de alguna manera estaría entrando dentro de las lógicas patriarcales en las que fuimos nosotras subsumidas durante tantos años. No me parece que tenga sentido. El varón es malo y la mujer es buena. No, así mismo como no es el caso contrario. Entonces, cuando me autoproclamo feminista, me sacó la bandera aquí. Cuando me autoproclamo feminista, me autoproclamo como una mujer crítica que es capaz de pensarse y problematizarse su rol de género. Y no por eso tengo que decir, no, es que no puedo llamarme feminista porque van a ver. Precisamente, la idea es estar dentro del parangón de la palabra, dentro del debate público, dentro de problematizarse la cuestión. Total, yo creo que lo interesante justamente es esto, es poder problematizar la cuestión y preguntarnos también qué es ser feminista para cada una, qué es ser mujer para cada una, qué es ser hombre para cada uno, es decir, volver a darle también significado, porque hoy en día hemos pasado por etapas de deconstrucción del género, de la sexualidad y tal,
Pero bueno, también tenemos que construir algo nuevo, es decir, que cada quien podría dotar de significación de una manera diferente y más propia, si se quiere, lo que para cada uno significa estas cuestiones. Y la verdad que también es muy binario todo, es decir, esta heteronorma, la norma patriarcal, heteronormativa y tal, tan binaria, bueno, al final es como una cuestión muy de exclusión, ¿no? De o lo uno o lo otro. Bueno, yo creo que seguramente todos nosotros alguna vez nos hemos sentido bastante masculinos o bastante femeninos, ¿no? Y también ahí está la cuestión. Dentro del psicoanálisis, esto hoy les he traído, psicoanálisis avanzado, lacaniano puro, las tablas de la sexuación. No sé si alguna vez habéis escuchado hablar de esto, ¿no? Y mejor que no. Sí, eso es Lacan. Esto es Lacan. Lacan durísimo, pero para resumirlo así tratar de resumirlo muy brevemente, porque digamos que es el ultimísimo Lacan, es como el Lacan más avanzado, como ha dicho Paola, y donde ya empieza a meter un poco los matemas y bueno, la lógica. Lacan trata de pensar qué hay más allá de la cuestión del género, es decir, hasta qué punto se ha contaminado el sexo anatómico con el discurso de turno y tal, y hemos definido ser mujer y ser hombre en función de eso, y entonces sacando ese discurso, ¿qué recuperamos y cómo podemos definir qué es lo masculino y qué es lo femenino? ¿Qué puede definir? No, sacando todo lo de es fuerte, no es fuerte, es viril, es sensible, sacando todos esos adjetivos, sacando todo eso, ¿qué es? ¿Cuál es el hueso? ¿Qué hay en el fondo? ¿Cuál es la esencia, entre comillas, lógica? Porque no es la esencia de fantástica. No, ¿qué hay de lógico en estas dos tablas binarias, ¿no? O estas dos posiciones binarias en las cuales el mundo ha definido la sexualidad, el sexo y su forma de posicionarse como ser hablante también. Entonces va a decir, esto como muy resumido, que hay dos tipos de lógicas, la lógica del todo y la lógica del no todo. La lógica del todo es la lógica de los universales, que sería esto la posición masculina. Posición, fíjense que son lugares, no son formas de ser, no importa que tengamos entre las piernas ni si tenemos bigote o no. Importa la posición, es decir, que uno se puede ubicar en ese lugar o en el otro, o en los dos, porque también es verdad que muchas veces podemos ir de uno al otro y ahora les explicaré por qué. En la posición masculina, en ese lugar, es justamente esto, lo rigen rasgos identificatorios que operan para todos. Todos los hombres se pueden definir por esto que hablamos antes, sí, la potencia, la virilidad, o se reúnen dentro de un mismo conjunto. Los nobles, los buenos, como decía Nietzsche, ¿no? Los hombres, estos son los hombres. Bueno, dentro, ¿qué pasa? Ahí queda lo otro, justamente, lo que no entra en el conjunto. Entonces, aquí tendríamos dentro de lo femenino el lugar en el que se alojan todas las singularidades, es decir, todo lo que no es posible de encajar dentro de la lógica del todo, de los universales. Aquí tendríamos a la mujer como el otro sexo y todas las disidencias hoy en día. Es decir, hoy en día todo tipo de disidencia, todo aquel que crea que no encaja en la norma, que es lo que estamos hablando, que como hemos dicho muchas veces, norma tiene mucho más que ver justamente con norma, con código, con ley, que con normalidad, ¿no? Eso tiene más que ver con esto. Todo lo que no se definen en función de esa norma estarían dentro de lo femenino. O sea que lo femenino es justamente una forma de posicionarse en el mundo que no puede ser definida para todos por igual. Lo cual está guay, porque deja lugar a la singularidad. No hay, por tanto, un significante, un rasgo identificatorio que pueda definirlas a todas. Por eso la pregunta de ¿qué es una mujer? ¿No? ¿Que una mujer es madre? No, Lacan de hecho va a decir, y esto ya es más complejo, y son juegos lógicos que están guays, pero bueno, que la madre no es mujer, es hombre. Estos juegos le encantaban a Lacan. Pero que la madre se ubica en la posición masculina. Y la histeria también es masculina. No, y porque tiene un rol definido. Una mujer madre es madre. Y se la puede definir en un conjunto. La madre es la que tiene un hijo, ¿no? Y también está dentro del tener. Dentro de lo que es lo femenino no se puede definir por algo que se tiene. Esto es lo importante también. La mujer no puede ser definida por algo que tiene, sino por algo que es. Pero es algo que es por fuera de esa norma que regula todos los cuerpos, o que intenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que podemos todos alternar en esto. Una madre no es que no sea mujer, una madre es mujer, pero a la vez ocupa un lugar bastante fálico cuando hace las veces de madre con su hijo, sobre todo cuando es pequeño, y es como un poco un objeto que la completa. Sí, es como re complejo, pero a mí me ha servido mucho también para entender un poco que son posiciones, que son lugares que podemos habitar y deshabitar.
que podemos usar y a la vez salir de allí, ¿no? Y como uno no deja lugar para la singularidad y todo aquello que escapa a la lógica que regula todo, el todo, y el otro sí que justamente no hace conjunto. Es un conjunto que queda abierto. Es muy interesante porque es súper interesante porque todo esto obedece a la dialéctica del poder. O sea, de alguna manera las relaciones de poder, y algo que Foucault me encanta que nombra, que lo llama en un libro que se llama La microfísica del poder, como el biopoder. O sea, el poder no se da solamente del Estado al sujeto y del amo al esclavo, y bueno, como la tradición filosófica lo podía llegar a decir, sino que en todo tipo de vínculo hay una relación de poder, en tanto hay un dominante y un dominado que fluctúa realmente dependiendo de la posición y del lugar de enunciación que se ponga con el otro. O sea, hay una dinámica de poder viva, sí, como la misma biología, por eso es la biofísica del poder, la microfísica del poder. De hecho, perdón, solo un inciso. Paul Preciado va a decir: la masculinidad es a la sociedad lo que el Estado a la nación, el detentor y usuario legítimo de la violencia, el dominio, el privilegio. Es que y ahí va a alguna cuestión que cuando uno nombra feminicidios o cuando uno nombra como asesinatos por parte del varón a la hembra de la especie, pues llamamos varón, llamémosle hembra de la especie, y este tipo de cosas, normalmente se piensa que está desde el lugar de malditos hombres mueran por ser hombres. No, es desde estas mismas personas obedecen unas lógicas que el mismo poder las ha llevado hasta allí. Hay una relación que me parece que es innegable, y es desde la idea del hombre blanco, heterosexual, taca, relacionado con el conservadurismo radical. Hay un movimiento que nació en Estados Unidos, que es el alt-right, que es un movimiento de ultraderecha, es que todo lo tenemos que hacer de forma correcta. ¿Y qué es lo correcto? Pues que el hombre vaya a trabajar, la mujer se quede en la casa, que todo el mundo ocupe como cierto rol, que de hecho de ahí se hereda lo incel, de ahí se heredan también las tradwife, que ocupan el rol de, que no solamente desde el sometimiento, muchas sociólogas contemporáneas se han dado cuenta que de alguna manera las mujeres de forma voluntaria, ahí ponemos entre paréntesis qué es lo voluntario o no, pero bueno, de alguna manera de forma voluntaria dicen, vale, prefiero un estilo de vida de esta índole precisamente porque sé que el mundo laboral es tan agreste con nosotras que prefiero quedarme en casa y ocupar este rol. O sea, de alguna forma hay un rol que está instituido por ciertas dinámicas de poder. Y yo lo que considero también, y me parece muy complejo, es que, y aquí me meto con otro tema muy álgido en 5 minutos, pero el capitalismo también encarna esta cuestión. ¿Por qué? Una lógica muy masculina. Una lógica masculina no fálica, no, fálico también es de poder. Fálica, no, fetichista, más que fálica. O sea, masculina no pene, masculina entendía poder. Por favor, esta distinción es importante. Cada vez que uno dice patriarcado no está diciendo hombre, está diciendo poder. El poder que hegemónicamente había sido del varón, pero que una mujer puede estar obedeciendo lógicas patriarcales, evidentemente, por supuesto. O sea, es que cada vez que uno dice patriarcado, como que la gente es como, no, a ver. No, incluso Virginie Despentes, en Teoría King Kong, habla también, está muy guay ese libro, es muy sincero, muy honesto. Y, a todas las putas, a todas las, como empiezan. Pero habla también de estos ciertos hombres que no encajaron nunca quizá con el hombre proveedor, potente, dominante, agresivo. Bueno, ella misma dice, hay hombres que lloran, siempre han habido hombres que lloran, hombres que son sensibles, hombres que odian justamente tener que encajar con esos imperativos, ¿no? Que para mí estos imperativos, por eso ahí la violencia, estos imperativos del tener que poder con todo, tener que ser fuerte, deshumanizarte casi por completo, o genera violencia o genera disidencia, o sea, o del hecho de decir, no, yo no encajo ahí, ¿no? Con esta cuestión de la masculinidad, porque realmente es como algo muy... Y yo creo que esas lógicas de la masculinidad, que me encanta que hayas nombrado Lacan por eso, como ese todo, de alguna manera son las lógicas del individuo autónomo a los cuales nos lleva el capitalismo neoliberal. O sea, la propuesta, de alguna manera ética, del capitalismo, aquí combinamos como economía, sociedad, pero la propuesta ética del capitalismo es realmente tú eres libre, ¿sí? Y en nombre de la libertad y en nombre del liberalismo, en ocasiones se han sostenido las grandes barbaries, en nombre de la gran libertad. Pues porque de alguna forma, si tú eres libre, eres autónomo y sobre todo estás aislado. O sea, eres libre de realizar tus propios deseos. Eres libre de morirte también, porque nadie te va a apoyar. Entonces, de alguna manera, que haya las lógicas del neoliberalismo es, tú te desarrollas libremente y de acuerdo a tus propias facultades, pero no tienes ningún tipo de relación con el otro. Y de alguna manera te saca como una selva
una selva de cemento, una selva de gente, una selva de mundo, una selva de trabajos, de personas con las cuales competir, de ideas que de alguna manera yo tengo que estar por encima del otro porque si no me dan el puesto a mí, se lo dan a otro. La competencia, entonces, la idea de competencia, la rivalidad, que obedece dinámicas fálicas, que obedece sí, dinámicas masculinas entendidas como poder, no como pene, disclaimer siempre. Total. Y como lugar de enunciación y posición. Y desafortunadamente, si nos ponemos a analizar las dinámicas de la sociedad, estos discursos, digamos, neoliberales se relacionan mucho con conservadurismos que de alguna manera obedecen esta nostalgia de género de volver a roles tradicionales hegemónicos binarios. Entonces, lo problemático es pensarse que solamente hay una lógica de habitar el mundo, como si el varón tuviese que obrar de un modo o la mujer tuviese que obrar de un modo, y algo que no hemos hecho el hincapié suficiente, aun cuando lo hemos nombrado, las disidencias, lo queer, que me parece maravilloso la idea de la queer como aquello que no está dentro de las lógicas binarias y que no está ni siquiera dentro de las lógicas identitarias, o sea que de alguna manera trata de pensarse la identidad no desde la división, sino desde la fluidez, y eso me parece que es un boom a las ideas clásicas de que las cosas se pueden definir, y en tanto se pueden definir, se pueden limitar, y en tanto se pueden limitar, se pueden dominar. Una persona queer, una persona que se siente dentro de la comunidad queer, de alguna manera hablando de la fluidez, está yendo en contra de todo aquello que le dijo tú tienes que ser. Exacto, disidente en función de lo hegemónico. Exactamente. Es decir, lo que siempre se entendió como la forma de ser, la única, ¿no? Allí todos tenemos que estar dentro. Pues no, somos muchos, o sea, es imposible. Lo queer en este sentido, y como lo plantea Paul Preciado, entre obviamente muchas otras filósofas queer, es un laboratorio de invención, incluso de nuevas formas de sexualidad, de estéticas del deseo, de identidades, ¿no? De, bueno, formas de construir nuevas maneras de experimentar el cuerpo y la sexualidad, se podría decir, ¿no? También que no van conforme necesariamente a lo hegemónico o a lo que nos han dicho toda la vida que ha de ser, ¿no? Es decir, esto implica un proceso de desidentificación que me parece fundamental. Si hablábamos que el género tiene mucho que ver con las identificaciones, aquello a lo que yo me he identificado porque eso es lo que se me dijo que era ser mujer, pues justamente lo queer apunta a la desidentificación. Mira, pues sí, me habían dicho que ser mujer implicaba estar todo el día en casa cosiéndole la ropa a mi marido. No, ya no, es decir, yo no me identifico con eso, eso a mí no me toca, eso a mí no me resuena, no tiene que ver conmigo, entonces no, a la que le resuene, que lo haga, pero a las personas que no les resuene, no. Entonces se produce ese proceso de desidentificación, que es casi como quitarse un disfraz y probarse otro. Es tan fácil como ir a... Bueno, tan fácil no es tan fácil, pero es como ir a una tienda de disfraces y, bueno, quitarse un disfraz que uno tuvo mucho tiempo y creyó que eso eras tú, es decir, ese disfraz creíste que eras tú. Y un día vas a una tienda de disfraces y dices, no, mira, hay un montón, me puedo poner un montón, es más, hasta me puedo armar el mío propio, a ver qué sale de aquí, ¿no? Y después, que ya no nos queda tiempo, pero bueno, ¿por qué los incels odian a las mujeres, ¿no? O sea, hacernos esta pregunta, que creo que está aquí al menos para también suscitar debate. Sí. Y esto no es nuevo. ¿Adán era un incel? Nos podemos preguntar. El primer hombre sobre la tierra, según el Génesis, ¿era un incel? Bueno, podemos decir que sí. Agarró la manzana a Eva y fue todo culpa de ella. Es decir, no, es culpa de ella. Es como, que me resuena tan igual. Decir, es que no fue ella la que mordió la manzana. Como que son ellas las que no quieren follar conmigo. Sí, o sea, qué pecado de mí que nadie quiere acostarse conmigo porque es que estás feminista. Claro, estamos como en la misma posición, ¿no? Es decir, en algo que evidentemente se responsabiliza a la mujer de todos los males y de todo lo malo que sucede. Entonces, claro, el hombre evidentemente allí, no, en estos casos, este tipo de hombre no se hace responsable en absoluto de su propio goce y de sus propias fallas en el momento de encontrarse con el otro. Pero con el otro que obviamente en este caso es mujer, pero puede ser un hombre en posición femenina, es otro por excelencia, otro que es otro y que no conozco y que no va a querer lo mismo que yo. Entonces el conflicto del incel es justamente ceder y relacionarse o pactar con la otredad, que haya feedback con la otredad, claro. Sí, que digamos estos fenómenos tan interesantes que de verdad también me parecen, que me aparecen en TikTok de tanto que los critican de estos hombres de valor, el discurso de Yados y este tipo de cosas,
que de alguna manera uno se da cuenta que, digamos, tanto tienen en valía a otro hombre que es como, pues acuéstate con él, o sea, realmente en la antigüedad esto se daba y no, sí es chistoso, pero es como en la antigüedad esto se daba, o sea, las relaciones homosexuales eran sumamente comunes en la antigua Grecia precisamente porque la relación del amor estaba ante aquello que de alguna manera se admiraba y pues una mujer no se podía admirar intelectualmente porque ni siquiera podía adquirir un rol social, ni siquiera podía acceder a la educación. Entonces pues yo a quién voy a admirar, a otro hombre, entonces voy a tener hijos con una mujer pero voy a tener relaciones erótico-afectivas con otro hombre, y de hecho esto está sumamente documentado. El ejército de los amantes fue una cosa que se utilizó muchísimo, mandar a hombres a la guerra que eran amantes y mandarlos juntos para que murieran por el otro era una cosa muy común y muy documentada. O sea, de alguna forma yo siento que esta nostalgia de género podría volver hasta allá. O sea, si hay muchos hombres que consideran en mucha valía a otro hombre, pues relaciónate sexoafectivamente con ese otro hombre. Así como sexoafectivamente muchas mujeres que se sienten muchísimo más cómodas, y estoy entrando en una definición binaria, aquí no me estoy metiendo, pero que se sienten mucho más cómodas en compañía de un igual, pues van a estar con un igual, que no me parece complejo. El problema es que no me parece desdeñable. El problema es entrar dentro de... Y con esto también, como para cerrar, también hacerle hincapié a lo que acabas de decir, la relación con la otredad como si fuese un sujeto de dominación o de miedo. Todo aquello que es otro, cuando lo vemos como un otro al cual dominar o temer, de alguna manera se deja en otro lugar, se aparta. Pero si nos relacionamos con la otredad como otredad, con la alteridad como eso otro, infinitamente otro, esto lo decía Levinas. Imposible de poseer, imposible de dominar. Levinas hablaba de tener de eso. También, no es posible tener, no tengo al otro. No. El otro es tan infinito que yo no lo puedo ni definir, ni abarcar, ni categorizar porque lo estoy poniendo para mi beneficio. Y en tanto yo tengo una relación con el otro desde esa responsabilidad y desde esa otredad, todo este tipo de fenómenos creo que desaparecerían si nos ponemos desde ese lugar. Pero el problema es que nos lo ponemos desde el lugar de identificación de lo unitario, de lo universal. Eso por un lado, y también, y acá cerramos, les prometemos, no vamos a hablar más, también el hecho de la dificultad que comporta amar sin querer poseer y sin querer ser amado. Tener o esa garantía ilusoria, por supuesto, porque nadie tiene garantía, pero esa garantía de posesión del otro que solo se puede dar a través de la dominación o el miedo, como ha dicho Paula. Pero el relacionarnos con el otro es otra cosa, y es algo sin garantía, es algo que nos confronta a la mayor vulnerabilidad con la que podemos llegar a toparnos en la vida, es porque es algo que nunca llegamos a tener. Simplemente nos podemos relacionar, puede haber un deseo, y la pregunta ahí es cómo mantener ese deseo vivo. Pero claro, es mucho más difícil mantener un vínculo desde el deseo que desde la posesión, la dominación y el poder, ¿sí? Y a ver qué y bueno, gracias. Ustedes, nos vamos a ver. Sí, todo sí. Vale, genial. Pues entonces, muchísimas gracias. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere romper el hielo? Pueden ser comentarios, preguntas, lo que quieran. Adelante. Dos. No, acá y después ahí. Bueno. Tranquilo. Dale. Hay, en un momento dijiste, creo que la palabra fue equidad o igualdad. Y siempre cuando se habla de feminismo se habla de igualdad más que de equidad, ¿no? Entonces, no sé si fue algo inocente o sencillamente... Creo que lo dijo Pau cuando hablamos de que es ser feminista. Equidad. Sí. Pero si te podías explayar un poquito más sobre ese punto, porque no me termina de quedar claro. Queda claro que en temas sociales y económicos y de justicia social, la igualdad no nos dice nada. Al final lo que necesitamos es equidad, ¿no? Pero en el caso del feminismo, que plantea más un tema de justamente eliminar el tema de quedarnos solamente con, bueno, soy hombre, soy mujer, la parte de sexo, pero de género, digamos. Como que no sé bien si es equidad o igualdad lo que necesita hoy nuestra sociedad al menos. A mí me parecería muy chévere responder esa pregunta, porque la he problematizado mucho también. Y es que yo creo que cuando se habla que hay disidencias de género, no significa con eso abolir el género. El género, la noción de identidad, es algo importante dentro de la construcción del sujeto. La cuestión, la problemática es que sea estática. De alguna forma, a mí me parece que la identidad es fluida en tanto nos podemos sentir de determinado modo en un momento particular, partiendo de unas lógicas
temporales, de acontecimientos, de cosas que se dan. En ese orden de ideas, yo lo que pienso es que el feminismo en general, el feminismo que hoy en día, y esto es muy importante, yo soy cero TERF, no sé si aquí hay una persona trans excluyente, pero para mí el feminismo contemporáneo, cuarta ola hoy en día, acoge todas las disidencias en tanto han estado sometidas a las mismas lógicas que la mujer hegemónica llegó, pues. Entonces yo lo que hablo de equidad es que todo el mundo debería tener la posibilidad de desarrollarse a sí mismo partiendo del deseo que tengan. No igualdad, porque es que no todos somos iguales, o sea, no todos somos iguales en nuestra expresión de género, porque la idea no sería abolir el género, la idea no sería no tener una identidad, la idea sería que nuestra identidad sea tan respetada como cualquier otra. Cosas como, voy a ir a una disparidad de género, ya de género cisgénero, pues cuando uno habla de cis es que el sexo es correspondiente con el género, el sexo biológico es correspondiente con el género que encarna. Por ejemplo, una cosa que sucede en los trabajos y está más documentado que ni para dónde. Las mujeres tienen menores salarios, pero no por ser mujer, sino por ser madre. Me explico. Cuando una mujer se embaraza, tiene su bebé, tiene más o menos unos 6 meses de licencia de maternidad, aparte a veces se toma las vacaciones, sobre ella desafortunadamente sigue recayendo mucho más peso y hasta biológicamente es quien tiene que estar ahí mucho más pegado. Y mientras ese tiempo sucede, el varón sigue avanzando y puede seguir alcanzando otros roles, puede seguir alcanzando otras posiciones. Y al mismo tiempo la mujer, madre, en este caso dentro de este cuadro de sexuación lacaniana, universal, la mujer madre suele quedarse más en casa, renunciar a horas extra y de alguna manera no tiene la misma posibilidad que el varón de avanzar para tener el mismo ingreso económico. Cuando yo hablo de equidad no hablo de, o sea, yo lo que hablo es que tanto el varón como la mujer, por mucho que una mujer decida ser madre, debe tener las mismas posibilidades de acceder a un mismo salario, aun cuando en un momento de su vida deba renunciar al trabajo como físico por la crianza de una criatura, que es distinto a la igualdad, porque si fuéramos iguales, pues entonces la mujer no engendraría nunca si quiere tener el mismo sueldo que un varón, y pues no, puede querer engendrar. Entonces, cuando se habla de equidad, que es distinto a la igualdad, es darle a cada quien de alguna manera lo que necesita, partiendo que el género, no siento que la búsqueda del feminismo, no encarno el feminismo, evidentemente, el feminismo tiene muchos lenguajes. Siento que la búsqueda del feminismo es preservar la diferencia, precisamente. Y si hay diferencia, no hay igualdad. Y si hay diferencia, la búsqueda es que equitativamente el Estado preserve los derechos de la diferencia. Te preguntaba eso por eso, porque me parece que es la parte equitativa la que terminaría brindando la posibilidad al género femenino de acceder a todos los beneficios, entre comillas, que tenemos hoy. Pero claro, también es el principal, cuando se habla de feminismo y de machismo, cuando se intenta comunicar, o cuando ves que se habla o que se intenta trasladar esto al mundo, se verá por qué el feminismo es justamente lucha por la igualdad, no es un embrismo, no es sencillamente que lucha por la igualdad. Entonces, claro, esto que decís vos me parece completamente lógico, el hecho de equidad, porque hay un montón de factores que influyen para que la mujer hoy tenga que hacer un esfuerzo más para conseguir estar o tener las mismas posibilidades que el hombre. Pero claro, desde el machismo o desde estos espacios machistas, principalmente que se pueden ver en las redes, empiezan a hacer notar esas diferencias o esas ventajas que hoy por hoy, por ejemplo, el Estado podría llegar a dar en cualquier caso a una mujer, con la ley laboral o con lo que fuere, te hablo en general. Entonces, al final me parece que es la gran contra que tiene la lucha feminista hoy. El poder aceptar o poder transmitir que es normal que sea no igualdad, que no se busque una igualdad, sino que se busque la equidad entre pero es que tampoco se puede, es que es muy complejo, no se puede hablar de un feminismo o del feminismo. Creo que por eso le pregunté a Paola qué es el feminismo para ti, porque
porque todas quizás lo definimos de otra manera o de una forma diferente, hay muchos, y es como decía ella, es como la filosofía, ¿no? Hay también muchos sistemas dentro de ese sistema, entonces no creo que sea una contradicción feminista. A ver, si nos vamos a la historia, la primera ola feminista surgió cuando las mujeres no podían ni acceder a la educación, ni acceder a la vida laboral, ni votar, es decir, era normal que se hablara de igualdad, y queremos igualdad de derechos. Hoy en día... Mil disculpas si se interpretó por ese lado. No sé, no me refiero a eso. De hecho, el feminismo es un movimiento joven. O sea, ¿qué tiene el feminismo? Como mucho. 200 años. Bueno, si nos metemos con pero digo, algo, o sea, la cuestión es, para dar lugar también a los demás, como que el objetivo, si se quiere, o los objetivos de la lucha feminista también van cambiando y han ido cambiando en función de la época en la que, bueno, no es lo mismo la primera ola que la cuarta ola feminista. Hoy en día quizás sí que es verdad, ya habiendo igualdad de derechos en algunas cuestiones y en algunos sectores de la sociedad y en algunos países del mundo, quizás sí que se plantean otro tipo de discursos en torno a la igualdad o a la, como habían dicho la otra palabra. Equidad. Exacto, eso no me sale. Bueno, y que también nosotras no encarnamos la verdad del feminismo, porque No, precisamente para nada. es tan plural. Las invitamos a también a que digáis que... Es tan plural que no podemos encarnar una verdad. Bueno, primero hacer un disclaimer de que no sé nada de todos disclaimers. No sé nada de filosofía. Vengo acá para no sé si comparar, bueno, para ver cómo se conectan mi forma de ver las cosas con estos mundos que ustedes traen. Y es re complejo el tema. En realidad empiezo por acá, empiezo por algo que escuché a un hombre decir hace poco en un podcast, de cómo, y algo que yo viví, que lo he visto en otros, en amigos y demás, cómo hay una cierta edad, cuando uno es nene, cuando uno es chico, serán unos 10 años, no sé, que los pares empieza a demandarse como un rol, cumplir un rol de qué chica te gusta, qué vas a hacer para seducirla, y cierta presión social en cuanto a sentir atracción y en cuanto a buscar, ¿no? Y en cómo va creciendo esa presión con los años. En lo que yo he visto también, como que en todos los hombres hay un potencial incel en eso, en cómo se relacionan o cómo responden ante eso, ante las demandas sociales, digamos. Y habían hablado de responsabilidad. A mí me gusta, al principio habían nombrado, mi psicóloga me hace reformular muchas veces la responsabilidad como la habilidad de respuesta, y la respuesta, o en esta interacción de buscar seducir o de buscar interactuar con el otro, como decían, porque me gusta esa idea en realidad desde ahí. Cuando esa habilidad de respuesta ante la seducción o la interacción lleva a resultados que no son deseados, que creo que muchas veces puede ser, se puede sentir humillación, o se puede sentir, ni siquiera quizás uno ni sabe lo que siente, porque carece de herramientas o de herramientas, diría yo. Creo que muchos caen en culpar al otro de eso, no querer cambiar, y buscan refugio en estos roles, en estas posiciones de el otro es el que tiene la culpa y no es mi responsabilidad. Que eso es súper interesante de pensar para mí, como hasta qué punto yo tengo que cambiar para que el otro me acepte. Y no sé, tengo hasta ahí en realidad. No sé cómo encaja eso dentro de, o a mí me hacía sentido con esto de la idea de los roles, ¿no? Y de buscar pertenecer quizás a un grupo, y sentirse escuchado, y que la sociedad medio te abandona, o puedo ver cómo hay personas que pueden no encontrar otra respuesta.
bueno, no sé, hablabas de exigencias, ¿no? Esto que la sociedad exige desde la educación, incluso desde la casa, ¿no? Porque esto empieza desde la casa. Freud, de hecho, hablaba de que habían, de que todos nacemos bisexuales y que lo que hacemos en realidad es reprimir una de las dos orientaciones en función de la cultura y de la educación que se nos ha dado. Esto se dice, es muy famosa, una carta que se llama la carta de la joven homosexual. Y es una mamá de un adolescente homosexual que le escribe a Freud en ese momento, un médico consagrado, diciéndole: hola, doctor Freud, necesito que me ayude a curar a mi hija, es homosexual, he visto que le gustan las mujeres y tal. Y Freud, siendo que hoy todavía sigue siendo muy tildado de machista y tal, y seguramente lo era en muchas cosas, pero así todo se da cuenta, y eso que en ese momento la homosexualidad era considerada una perversión. Hablando de la heteronorma y de la norma hegemónica, hasta no hace mucho, chicos, 50, 60 años, ser homosexual, ni hablar de ser queer, no sé, transexual, lo que sea, era una perversión. Por el psicopatía sexual y o sea, los manuales pero el DSM psicopatología todavía considera disforia de género a la transexualidad. Ahora está la disforia, exacto. Pero bueno, que hasta no hace mucho era una perversión, ¿no? Como una cosa así, como muy... un diagnóstico. Y Freud le dice, bueno, no creo que a su hija haya que curarla de nada, la homosexualidad no es algo diferente, ni mejor ni peor que la heterosexualidad, ya está, ¿no? Entonces como que de alguna manera termina afirmando esta cuestión de que en realidad la educación opera a modo de represión sobre una de esas dos orientaciones, ¿no? Que también decía Paola con los griegos, que eran súper homosexuales abiertamente. Si hoy esto fuera así, de hecho ahora está pasando cada vez más que esto se permiten otras formas de expresión de la sexualidad, bueno, a ver a dónde nos lleva, ¿no? Porque es cierto que hemos estado muy reprimidos en ese sentido por la norma. Eso por un lado, que sí, y eso produce violencia, porque aquel que quiere experimentar, o aquella que quiere experimentar, no sé, algo diferente a lo que la norma le pide, genera bronca, ¿no? Es decir, lo reprimido por algún lado termina saliendo, eso es seguro. Y luego, bueno, esto ya es un tema muy escabroso, pero bueno, Rita Segato habla, por ejemplo, de la cultura de la violación, como esta cuestión de, yo diría, no voy a decir hombres, voy a decir de machirulos, o de ciertos hombres, que por pertenecer a un grupo tienen que afirmar su masculinidad dominando y bueno, y a raíz de violar a alguien, ¿no? Es decir, como la manada. La manada sería como el paradigma de esta situación. No lo hacen solo por la mujer, no es por una cuestión de querer tener una relación sexual, no. Y ni siquiera lo hacen por la mujer. Esto según Rita Segato y varias feministas contemporáneas, que han estudiado el tema y han entrevistado personas y tal. Lo hacen para encajar en el grupo y para ser aprobados como hombres, ¿no? Es como decir, ah, vale, ok, él ha hecho esto, entonces puede pertenecer al grupo de los machos. Por eso la manada, ¿no? Como esta cuestión haciendo alusión a algo muy del orden de lo animal. Y también yo quería decir algo frente, que de hecho lo estaba leyendo hace poco. Hay un es que se me escapaba el nombre, hay un psicólogo alemán que en 1901 se llama Karl Gross, que decía algo frente a la individuación, frente a cómo nos hacemos un sujeto distinto al otro, y es cuando somos conscientes de, él lo define como the pleasure of being the cause, o sea, el placer de ser la causa, el placer de saber que uno genera algo en un otro. Entonces, de alguna manera, cuando uno se sabe autónomo, un niño, por ejemplo, lo primero que quiere es ser reconocido por la madre cuando, no sé, se esconde. No hay nada peor, y lo hemos hablado aquí, que un niño se esconda y nadie lo busque, porque de alguna forma lo que quieren es ser encontrados, quieren ser sujetos de deseos, quieren ser sujetos amados, y sujetos amados por sus figuras principales de amor, que son sus padres. Creo que esto por nombrar un caso de un psicólogo más o menos contemporáneo, que en 1901 ya pasó un poco, 1901 no era, perdón, 1984. Sí. La cuestión entonces es que hay otro filósofo, porque hablabas de entonces qué pasa cuando nosotros queremos, que tanto tenemos que cambiar por el otro para ser, quizá hasta pensándolo, un objeto de deseo, porque de alguna manera queremos ser deseados por, y no solamente deseados en términos eróticos, estamos hablando de deseo de volcarse hacia, amados, queridos, cuidados. Hay un filósofo que estaba viviendo con una estudiante mía por aquí que se llama Levinas, que lleva la ética a una ética radical, y él dice que el problema, y un filósofo que vivió la Alemania nazi, que estuvo en un campo de concentración, filósofo
pues judío, que vivió todos los vejámenes, su familia murió en guerra, o sea, y él salió y en vez de decir malditos alemanes, dijo, miren, el problema grande y cómo se gestan las guerras es porque tenemos una ética basada en el sujeto, una ética basada en la idea de individuo, una ética basada en quieranme, yo soy esto, tengo una identidad, y de eso se gestan las supremacías. Levinas, que esto es súper difícil de lograr, pero es muy interesante, habla de una ética radical, una ética volcada al otro como otro. Y algo lo nombramos aquí, y es cuando yo me doy cuenta que el otro es inabarcable e infinito, de alguna manera no lo quiero ni definir ni categorizar, y en ese orden de ideas no lo quiero poseer, solamente quiero responsabilizarme de él, o sea, de alguna manera cuidar de. Y bajo esa lógica, si el otro no responde a mi búsqueda erótico-afectiva o a mi búsqueda de reafirmación, a lo que sea, eso no es lo problemático. La cuestión de cuidar está en el cuidado, no en el ser cuidado. Entonces, literalmente, él propone una ética volcada realmente hacia el otro, no como estas sociedades contemporáneas que desafortunadamente, esto también lo va a decir Byung-Chul Han en La agonía del Eros, llegamos a una cosa que se llama la pornografía de lo igual, y es que nosotros estamos buscando espejos en todas partes. Entonces buscamos a gente que piense como uno, hable como uno, diga lo que uno, y si no, lo bloqueo, lo cancelo, y no lo digo como yo tengo la superioridad, no, yo también lo hago. O sea, creo que todos lo hacemos, cancelamos aquello que es diferente a nosotros. Y esa lógica, de alguna manera, es una lógica muy violenta, porque de alguna manera, por mucho que con el discurso de la libertad creamos que todos podemos ser lo que queramos ser, es libre hasta que afecte mi libertad o hasta que diga algo con lo cual yo no estoy de acuerdo y te cancelo. Y eso es muy problemático. Bueno, sigamos. Sí. de otra charla aquí, perdón. Yo quería decir que, o sea, si desde que crecemos buscamos referentes, buscamos espejos, tal, ¿no? Y creemos en que debemos de construir todo aquello en lo que, o sea, a ver cómo me explico. Que, o sea, buscamos cuando crecemos buscamos como referentes para construirnos, ¿no? Pero a la vez queremos deconstruir aquello que hemos construido para construir un propio yo, una propia identidad. Pero estamos diciendo que a la vez eso caca mal, ¿no? Porque todo es fluido, porque, o sea, encuentro el vacío. O sea, ¿hacia dónde vamos, no? Me angustia un poco pensar que si tengo que deconstruir lo que he construido porque está mal, ¿no? Porque lo que me han enseñado en mi casa no es bajo mi prisma, bajo lo que yo creo, no es lo correcto, pero no sé hacia dónde voy, no sé, me tengo que fiar, tengo que ver algún referente para construir y seguir deconstruyendo, y no sé. Qué interesante. ¿Qué queda, no? O sea, Sí. no sé. Me parece que en ese punto estamos, como sociedad, diría. En el punto del no entendemos ya nada, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué soy? O Dios sea, mío. me parece todo muy bien lo que es igual a lo que es diferente. Ok, ¿y yo qué soy, no? ¿Hacia dónde voy? Total. Y esto también tiene que ver con algo que hablamos hace un par de tertulias, con el declive de la imago paterna o el declive del padre. La muerte de Dios, la muerte del padre, la muerte de todo referente, se podría decir, ¿no? Que a la vez que libera, también produce nihilismo. Exacto, es angustiante porque nos enfrenta con esta cuestión de, ¿y ahora dónde voy? ¿Y ahora de qué me agarro? ¿No? ¿Y ahora cómo me defino? ¿Cómo me nombro? ¿Cómo me significo? Por eso siento que ahorita que hayan representaciones tan plurales dentro de la cultura pop nos brinda la posibilidad de encontrar lugares de identificación diversos. Nosotros desafortunadamente tuvimos la identificación de mamá, papá, o sea, como la mamá haciendo mamá, el aseo de la casa, la cocina y esto, y el papá haciendo papá que trabajaba y el macho. O sea, yo por ejemplo tengo ese referente en casa, pero de alguna manera yo creo que este momento en el que ya hay muchas más propuestas, ya hay muchas más personas que encarnan otras formas de habitar un poco más queer, que existiera en su momento un David Bowie, o sea, como que esos personajes pop que de alguna manera deconstruyeron al menos algo tan básico como la forma de vestirse, esos referentes van dando pluralidad. Bueno, no tan básico, o sea, digo como... Pero como de alguna manera, a mí me gusta, yo no sé, yo amo estas nuevas generaciones, me encantan. Me encanta que hasta sean de cristal, porque la idea de que sea de cristal, como hay generación de cristal, a mí no me parece peyorativo, porque yo creo que el cristal puede como de alguna manera como reconstruirse, o sea, que se pueda quebrar significa que es lo suficientemente sensible como para saber qué pasa en su entorno. Me encanta, de hecho, esa no me parece peyorativo. Que todo sea de esta forma tan fluida nos da la posibilidad de encontrar lugares de identificación diversos. El problema es nosotros que no nacimos en esta época.
que nacimos Sí, antes. yo creo que también es la cuestión será buscar referencias también, no en algo vertical, no en una estructura vertical de buscar una referencia en un padre, ¿no? Sino también en lo horizontal, no sé, ir cogiendo rasgos de Sí, aquellos total. que nos resuenan dentro. Yo, por ejemplo, en lo personal, que seguramente tenga cosas obvias de mi padre y de mi madre, para eso me analizo también. No, pero claro, o me he analizado, o sea, tantos años. Pero también he adoptado rasgos muy que a veces reconozco en mí de mis amigas, de la gente con la que me relaciono. Entonces, es buscar otro tipo de referencias también e ir haciéndonos conscientes de que incorporamos rasgos identificatorios. Y que esos rasgos identificatorios, como dijo Paula, son fluidos. Es decir, no es algo, no es que yo soy esto y esto será hasta que me muera, no. Vamos cambiando también. Estos rasgos identificatorios pueden ir también fluctuando con el tiempo. Obvio que va a haber una esencia, Sí. un carácter, una cosa muy estructural que no cambia, pero hay algo que sí cambia, como Yo decimos creo al que la principio. cuestión es estar en apertura, Sí. o sea, una apertura, un estar arrojado realmente como proyecto. Proyecto entendido como un proyectil, como aquello que está realmente como escupido al mundo, como un proyecto, y saberse a sí mismo todo el tiempo en esa disposición de estar abierto. Que Sí, suena muy hippie, y pero esa paradoja sí. del género, es decir, aquello que nos han dicho que es ser hombre o ser mujer, que a la vez que funciona como cárcel, tipo, si eres esto no eres lo otro, también funciona como sentido, como que te da sentido. Yo soy esto, a mí, como yo soy mujer, entonces yo tengo que actuar de esta manera, me tengo que vestir de esta otra. Está como esa paradoja también. Y creo que hoy en día es más compleja la cosa y nos tenemos que enfrentar más con esa angustia de al final saber que no hay realmente un rasgo identificatorio que sea verdadero. No hay la verdad sobre el sexo. Hay la verdad, en todo caso, del discurso de turno sobre el sexo, pero no del sexo como tal. Estamos transvalorando los valores, estamos haciendo un Sí, el sueño de Nietzsche. Quería contar un par de anécdotas infantiles, sobre todo algunas que vivió mi hermano y que ahora en terapia he estado tratando porque me he dado cuenta que me ponía del parte de los adultos, ¿no? Y entonces también era opresora de él y de sus emociones, ¿no? Creo que lo que ustedes planteaban antes, ¿no? Como que el patriarcado y el machismo tiene muchas consecuencias horribles para los hombres, para los varones o para el hombre arquetípico. Y por ejemplo, en mi casa, mi hermano era muy sensible. Y bueno, mis padres se separaron muy jóvenes, nosotros éramos muy chicos, quiero decir, y cada vez que él o lloraba o quería hacer algo que yo hacía, que yo era la mayor en este caso, había una pregunta que era horrible, pero se la decían todo el tiempo y era, ¿vos tenés conchita? O sea, conchita con vagina, ¿sabes? Entonces era como, yo me acuerdo que no repetía, pero que a la vez, como situación de poder, me ponía en una situación también represiva hacia él, no directa. Tenía como el conflicto, ¿no? Tipo, le están haciendo mal a mi hermana, le están diciendo algo que lo está haciendo sentir peor, pero a la vez, si era yo la que salía corriendo en lugares oscuros y tal, él siempre quedaba como mal parado, ¿no? Porque si yo me trepaba a un árbol, es tipo, a mí no me trataban de machona ni de tal, pero a él sí lo menospreciaban, ¿no? Por ese miedo, por como el cuadro, ¿no? Y después por otra, o sea, entonces claro, no podía expresar su propia masculinidad sensible, ¿no? Porque ya era catalogado de maricón, mariquita, no tenés conchita, si querés llorar en serio, o sea, tipo, te voy a pegar porque estás llorando. Ahí es donde se ve, yo creo, lo que el género es en cuanto que dispositivo del poder para normalizar la sexualidad, es decir, para adentrarla en la norma. A mí me pasó al revés, o sea, a mí me hacían bullying y me discriminaron por ser demasiado masculina. Claro. O sea, ahora soy 500.000 veces más femenina de lo que era en mi adolescencia, que era, yo jugué al baloncesto, esto lo he contado muchas veces, Sí. mi etapa del bullying y tal. Pero bueno, donde me hacían bullying,
por ser muy machona, muy marimacho, porque yo jugaba competencias en el cole con los hombres. A mí me encantaba retar. Te juego una carrera. No sé qué, vamos a jugar al baloncesto. Vamos a tal. No, claro, ahí es como que o te feminizas a la fuerza o entonces te segregan, ¿no? Claro. Como o te adaptas, lo que decía él, o perteneces, o la segregación absoluta. Y ahí es donde se sufre también esta cuestión de que es como entrar por un tubo. La otra anécdota como que quería contar era eso, ¿no? Que yo era bastante masculina, pero también por una cuestión de poder. Ya, yo también, de defensa también. O sea, porque yo no voy a ser menos. O sea, entonces yo jugaba en el patio con los chicos al fútbol, o sea, me ponía a ser la mejor que jugaba al fútbol, también después jugaba al básquet, pero por suerte nunca se me tildó, ¿no? ¿Cómo se nos dice? ¿Y cómo se dice? Marimacho. Pero sí se me criticaba la ropa, por ejemplo, cómo me vestía. Pero como esa conciencia de muy chiquita, inconscientemente, de que los hombres tenían el poder. Entonces yo jugaba a lo que ellos jugaban y yo tenía poder cuando era mejor que ellos en lo que ellos jugaban. No sé. Interesante plantearlo como un juego, ¿no? También. No sé bien cómo plantear esto, pero vamos a ver. Hace un par de días estaba hablando con unos amigos y uno dice como, o sea, el tema del como feminismo extremo, lo que él le dice feminismo extremo, que es como, es que el otro día yo estaba con unos amigos y me dijeron que todos los hombres son posibles violadores. Y es como, o sea, yo entiendo, yo le digo, como, porque yo considero que también, o sea, él es una persona que se ha cuestionado mucho también en lo que es rol femenino, masculino y tal. Y yo le digo, claro, porque es que el lenguaje es el que ese lenguaje que se está usando al final, piensa que el mayor porcentaje de casos de violaciones vienen de gente que tú conoces. Entonces es como al final, es como que sí, yo entiendo, pero es que la palabra, y me suena también con lo que habías dicho, que es la opresión, ¿qué tal? Que odias el término. O sea, es como, al final, o sea, no sé muy bien a dónde quiero llegar. O sea, es como, ¿qué pasa con los extremos? ¿Qué pasa con el que un extremo es el incel? O sea, no quiero que cambies, no quiero que se replanteen cosas, quiero que sea todo como era antes. Y el extremo feminismo, que es como, yo voy a hacer lo que me da la gana o sea, como no voy a dejar que me oprimas más, como, no sé. Pero eso no está bien no querer ser oprimidas más. No, claramente. No, eso seguro, pero de ahí a plantear que son todos violadores o que hay que matarlos a todos, yo he escuchado comentarios. Exactamente. Pero también es otra cuestión que a mí me parece muy compleja y es que cada vez que uno dice que los hombres violan, aparece un hombre diciendo yo no violo. Vale, te felicito por hacerlo medianamente humano como para no violar, pero estadísticamente, desafortunadamente, porque la idea es que eso no se perpetúe, yo creo que el feminismo, y esto cada vez que se lo digo a amigas feministas en ocasiones como que pero el feminismo, su destino es morir, o sea, el destino del feminismo es que cumpla con su cometido, claro, en ese orden de ideas que no exista, pero por algo existe, o sea, es porque está la necesidad, porque surge porque cuando se habla de feminicidio es porque sí, o sea, a los hombres también los matan, pero primero los suelen matar otros hombres generalmente, y y de otra parte, pues a las mujeres cuando digamos, el asesinato y el homicidio por cuestiones de género es mucho más frecuente por parte del varón hacia la hembra de la especie, y no solamente, sino también las disidencias. Ahora, a mí particularmente me molesta cuando uno, digamos, no sé, este último caso de este hombre que violó a su esposa en repetidas ocasiones, este último caso en Francia, y que lo permitió a muchas otras personas. Cuando habían videos al respecto, yo hice un par también, pero cuando miré a los comentarios siempre salía un hombre diciendo, pero no todos violamos. Y fue la respuesta al Me Too, por ejemplo. Sí, la respuesta al Me Too fue el hashtag no dolman. Y es, ¿crees que te tengo que felicitar por esto? Exacto.
o sea, me parece que es un despropósito pensarse precisamente desde ese lugar. Es más pensarse cuáles son las lógicas de lo masculino no entendido, como lo hemos dicho en esta charla, no entendido desde el pene, sino desde lo masculino lacaniano dentro de estas tablas de sexualidad. Esos posicionamientos quizá, y lo planteo a debate porque no tengo la verdad sobre esto, pero quizá invitan a redefinir al enemigo, entre comillas, o realmente a aquellos que son potencialmente violadores u opresores, ¿no? O sea, yo creo que no hay una mentalidad crítica cuando una persona sale y yo no violo. ¿Y qué? El hombre no está acostumbrado a ser interpelado. Pero es como quieren, pero no, como claro. que quieren sacarnos de foco todo el tiempo. O sea, el foco es lo que le pasó a esta mujer. Y es como, No, pero que es vos que no violás. sí, claro, O sea, uno está hablando de un volver caso al y hombre empieza, de es vuelta. que yo vi hace 10 minutos que en 1997 una mujer mató uno. Te felicito por tener ese caso en este momento en cuestión, pero estamos hablando de otro. Claro, Es pero- una falacia argumentativa, una falacia lógica. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo charlamos hace un tiempo atrás con Gaby. Gaby me decía, una amiga, si vas caminando, adelante va caminando delante tuyo, en un callejón del Raval, a oscuras, si va caminando una mujer delante tuyo y vos detrás de ella, y vos ves que es una posible de que esté incómoda, camina más rápido, pasala y ya, te olvidás. Y por lo menos te quedas tranquilo de que esa, independientemente si vos tenés intenciones que no, de violar o no, porque ella no lo sabe. Pasa que, claro, nosotros como desde nosotros como hombres, digamos, nunca estuvimos en la palestra. Nunca estuvimos ahí siendo juzgados. pero cuando hablas de nosotros como hombres, ¿de quién hablas? Es que me resulta la misma pregunta, de nosotros como hombres como de todos los hombres son violadores. Porque ¿De qué hombres porque hablamos? somos violadores en potencia. Sí, lo somos. Si Bueno, tenemos un 97%, no sé, de las violaciones que son de hombres, o de la violencia que se ejerce, no sé, estoy inventándome los porcentajes, ¿vale? Pero coño, bueno, somos violadores en potencia. Bueno, No deberíamos si es así, sentirnos ofendidos porque digan, bueno, sé que por ahí tenerse en algo semántico, por ahí, ¿no? Pero al final, tía, no, las mujeres no la pasan bien hoy. No la pasan bien y nosotros no somos capaces nosotros hablamos en general, digo, como género, no somos capaces de realmente entenderlo. Como no somos capaces de decir, no, yo por qué voy a caminar, porque tengo que apurar mi paso para pasar a esta chica que se arregle sus problemas con un psicólogo si tiene miedo. ¿Me explico? y yo creo que sí, si son potencialmente violadores es porque justamente lo que hablábamos, ¿no? Que la masculinidad es una maquinaria de producción de violencia sistemática en la cual o perteneces o te segregan. Entonces, bueno, creo que el proceso de desidentificación del que hablábamos es lo único que hará posible que uno pueda ser hombre sin necesariamente ser un violador potencial, que creo que es el objetivo al que Es el objetivo, aspiraríamos a llegar, ¿no? precisamente. Exacto. No sé, yo No, trato y de que verlo así. al final yo le digo, o sea, perdón, Sí, para sí, cerrar, no. el extremo, o sea, como feminismo extremo, o lo que sea que signifique, o sea, yo le dije, pero es que las luchas están radicalizadas ya. O sea, es que, o sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se haya una acción o para que pase, no sé, no Ninguna sé, revolución es tranquila. Tampoco. O sea, ya estamos hartas, o sea, ya desde un punto de equidad, básicamente. Pero bueno, eso fue tal cual la discusión que tuve con él. No fue una discusión, una conversación. Interpelación. Sí, exacto. Un intercambio. Intercambio de debate. Creo que Acérrimo. no sé, quizás muy básico mi comentario. Odio que esté esto en YouTube, pero lo inmortalizo. O sea, si digo una boludez, me la inmortalizo. Bueno, al menos queda ahí para siempre. No estamos publicando todavía. No, bueno, que no sé, estaría guay no convertir esto en una guerra de los sexos, ¿no? Claramente. Sino más bien en poder justamente hacer lo que estamos haciendo aquí, Comprender dialogar, la diferencia. ver de dónde venimos, desidentificarnos, repensarnos. Pensar el otro en términos de Levinas, el otro Hacernos como responsables. infinitamente otro y esa responsabilidad que tengo yo como sujeto que es, de hecho lo decía Levinas, desigual. O sea, si yo soy realmente responsable por el otro, hay una inequidad con la alteridad.
el otro es infinitamente otro y yo soy responsable de él, de él en esa infinitud que no puedo abarcar, categorizar, dimensionar, limitar, abarcar o poseer. Pero, perdón. Por ejemplo, estaba pensando en lo que dijo este chico ahora, categorizándonos como hombres, ¿no? Aunque no lo intentes, tú buscas habitación, supongo que muchos de aquí habrán buscado habitación piso para compartir, solo chicas. Los que son solo chicas suelen ser los mejores pisos, los más chulos, he estado dándole mucha caña, suelen ser los más chulos. Porque tenemos buen gusto. Ahí no me metes. Somos más limpios. No, pero, haciendo números así muy por encima. Entramos igual, en la guerra. Tenéis un 70% más de posibilidades de compartir piso a mejor precio y lo que os digo, pisos más chulos. Bueno, Por entender. no lo veo así. Yo soy mujer y no me veo en ese. Díganme dónde están las mujeres que son más chulas. Yo busqué piso. Yo también he buscado piso y siempre me ha costado un montón. Y yo me encontré, y yo y mis amigos, igual, que no es por nada, pero quiero decir, por categorizar, ¿no? Como dice él, categorizar como hombres. Al final hay una cierta categorización como en estos aspectos. Y si no lo digo, se quiere decir, es para entender lo que este chico quería decir. La agresividad que genera la masculinidad, estoy muy de acuerdo con lo que decíais, porque yo me he encontrado en entornos muy masculinos, como es la logística, camioneros, gente conocida de irse a ciertos bares, por allí, por la frontera de Francia. Son ambientes donde si no te ríes del maricón, el maricón eres tú. Entonces, es muy difícil de construirse en ciertos entornos, o construirse de nuevo, ¿no? Y te encuentras, como decía esta chica, Lidia, como sola ante el mundo. Te encuentras que ni con unos, ni con las demás chicas, a lo mejor, ni con los chicos, parece que no me entiendo con nadie. Y bueno, es por aportar mi punto de vista, quiero decir, me siento ahí, yo también, quiero decir, actúo, como hemos comenzado este debate, actúo en muchas situaciones porque mi entorno parece pedírmelo. O sea, quiero decir, si no actúo, soy el bicho raro, soy desplazado. He sido en el pasado y bueno, hoy en día, pues, quiero decir, no me voy a reír de la gente homosexual porque no me parece un tema de burla. Pero tampoco voy a ponerme a debatir con gente que lleva 30 años haciéndolo, porque no les voy a cambiar yo la forma de pensar a los 7 que hay allí. Lo que voy a conseguir es que me desplacen a mí. O desplazarte tú. O Porque, desplazarme. a ver, Exacto. claro, en un entorno en el laboral en donde pues de alguna manera no lo puedes evitar en tanto es tu trabajo, pues vale, uno entiende que hay como una suerte de mimetización como plausible, ¿no? Que tampoco es como Pero, ir a sí. matar a alguien, ¿no? Evidentemente. No, es como que no te lo pone fácil el mundo. Pero yo creo que yo creo que de alguna manera los vínculos interpersonales que establecemos fuera de la familia, y aun cuando la familia, los lazos sí se perpetúan, es una elección, pero los otros tipos de lazos tú los elaboras de una manera, de algún modo voluntaria, dentro del marco de posibilidad que el mismo universo te ha dado para que tú obres, ¿no? Tú naciste en un contexto, taca, pero de alguna manera los vínculos que se establecen se hacen voluntarios, de alguna manera si te sientes disidente de esas formas hegemónicas de la masculinidad, la manera en la que te tienes que relacionar con el otro son otras personas que se sientan disidentes dentro de sus roles de género. Total. Y por eso no consigo relacionarme de forma demasiado profunda con nadie. Mejor, de mi entorno laboral, por ejemplo. Porque me siento tan disidente que no encuentro puntos en común. Y no los voy a luchar, no voy a ponerme a debatir con un camionero de 60 años de si tiene que dejar de faltar el respeto a alguien o no. O sea, yo creo que realmente todavía queda mucho por andar, mucho por deconstruir, mucho por hacer. Cada uno preocuparse por sí mismo en ese aspecto y por tratar de primero hacer ese proceso de transvaloración de los valores en nosotros. Y bueno, si hay que alejarse de ciertos entornos, es verdad que hay veces que no queda otra porque es o la segregación o la violencia. Si no hay más salida para eso, entonces sí, a veces como que tomar distancia es lo mejor. Porque aparte hay algo que se resiste de la estructura del poder a no cambiar.
y esto va a pasar yo creo que muchos años más. Evidentemente, aquellos que tienen privilegios, sacando ya el género, no van a querer perderlos. Entonces sí que es verdad que ahí va a haber algo muy duro de roer y muy difícil. Pero bueno, ya que existan estos espacios, creo que nos juntemos a debatir. Aquí no vamos a solucionar el mundo. A debatir y tal, creo que y antes ya chiquito, Gracias a todos. El momento publicitario es, tengo 2 libros a la venta, 2 libros que escribí. Uno se llama La intimidad de Sofía, otro se llama Diarios de una Sofía, libros muy interactivos, filosofía divulgativa, por si les llama la atención, pues se pueden acercar a comprarlos. Y sigan nuestro podcast Arrabaleras Parlantes con V de Raval, y muchas gracias. Bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima.